justamente la trampa así con mayúscula, para modificar justamente el mecanismo de reforma de la Constitución, son justamente los quórums, que son supramayoritarios, como dijo alguien. Ese es como el problema, es decir, por lo menos siento que estamos volviendo a caer en la misma trampa que diseñó Jaime Guzmán, en ese sentido. Eso es como lo que me llama la atención de la propuesta, y como que habría que bypasearlo de alguna manera, que era como la observación que yo haría. Eso. Gracias. Luis Atenas. Levante la mano, por favor, Luis Atenas. Aló. Oye, discúlpenme si fui indiscreto en la intervención de Ignacio Walker, pero yo esperaba que él se quedara porque la verdad que yo tengo varias observaciones a su presentación. Y si no se le hacía ahora, bueno, se iba a retirar y me iba a quedar con las ganas, y nunca uno debe opinar cuando ya no está en presencia. Pero fíjense que atendiendo a que por un lado ha sido muy triste que el gobierno no lidere, el gobierno no empuje, no asuma nuestra representación con el voto que le dimos para que ejerciera todo el poder que le da la Constitución para llevar a cargo todo ese mandato popular que se le dio con las reformas, y con todo, y por algo ganó, y con ese 60 y tanto %, que haya tenido que empezar a dar explicaciones, qué sé yo, eso es muy triste. Sin embargo, en esta cuestión de lo que significa la propuesta de la presidenta, que también no ejerce liderazgo, no entrega propuesta, por lo menos en este tema, en que la propuesta del gobierno es presentada en 3 líneas, no está definida como sí estaba en la reforma, donde el partido la verdad que tuvo un triste papel. Sin embargo, ahora nosotros como partido sí tenemos la posibilidad de discernir, reflexionar y tener una posición al respecto. Fíjese que, no obstante, ahora sí como partido podemos analizar políticamente y qué posición tomar. Es verdad que hay varias cuestiones que nos puedan separar al interior pero debiera ser el momento de que la militancia, a través de su estructura, institucionalmente pudiéramos tener una propuesta. Particularmente, como miembro de la Mesa de los Prados y dirigente del Distrito 18, yo no conozco ninguna propuesta de la democracia cristiana. Por eso yo quería preguntarle a Ignacio, ¿cuál era la propuesta? Yo la desconozco y la estructura partidaria la desconoce, por lo menos en el distrito. Entonces, de recién se hacía el comentario de que, pucha, que va a haber poco tiempo para discutir, desde noviembre a marzo, a discutir en los diálogos ciudadanos las propuestas que se puedan definir. Pero digo yo, si es mucho más tiempo, yo creo que es más difícil para los que estamos por una asamblea constituyente. Mientras más largo el plazo, más se nos complica la cuestión, porque nosotros tenemos que pelear contra los poderes fácticos, contra los parlamentarios que están en ejercicio, que hablan con voz propia a nombre de los partidos, y además contra los medios de comunicación que tienen una posición ya definida. Por lo tanto, la tarea hormiga, la tarea casa a casa, es como el plebiscito del 88. Salir a dar la pelea a la calle, casa por casa, enfrentando a un poder que está en otra posición contra los medios de comunicación. Eso es la tarea que a nosotros corresponde. Por lo tanto, si bien es cierto, somos un partido de gobierno y no anduvimos muy bien como íbamos a ser un partido leal en el primer año, yo creo que ahora sí tenemos la posibilidad de redefinirnos en el liderazgo. Y ahí necesitamos sí que la institucionalidad partidaria recoja la posición de nosotros y que no vayan iluminados por cuenta propia o por grupos muy legítimos o muy constitucionalistas que vayan por ello. Estamos por Asamblea Constituyente y valoro la gestión de la mesa. Gracias. El camarada, ¿sí? ¿Cuál es su nombre? Julio. El camarada Julio, por favor. Gracias, camarada. Bueno, yo además de pertenecer al partido, yo soy director de los Derechos Humanos Internacionales o los PALME. Entonces, repartí una hoja indicando las posibles estrategias para relacionar la nueva Constitución de Chile con un organismo que lo creó o lo ratificó don Patricio Aylwin, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, organismo que
al apelar a la Corte Interamericana, permite dar fallos inapelables sobre temas económicos sociales. La importancia de los citados organismos nos obliga a revisar la Ley 20.500 sobre participación ciudadana, que es lo que todos debemos revisar. También la Constitución Política del artículo 10 al 20 y el Instructivo Presidencial número 7 del 6 de junio del año 14. Con esos tres documentos podemos empezar a resolver ciertos temas. Pero lo que me preocupa es la aplicación real de la Convención Americana en su artículo 29 sobre las normas de interpretación, relacionándola con la Convención de Viena sobre homologación de derechos humanos. Esto nos permitiría recuperar legalmente todos los derechos humanos transgredidos. Es decir, ya enviamos en la Corporación Olof Palme hace 5 años una propuesta de protocolo adicional para exigir la libre afiliación previsional, la máxima tasa de royalty, etcétera, etcétera. Fueron 10 puntos que en estos momentos lo está estudiando UNASUR, porque para mí no hay ningún beneficio para los trabajadores que se pueda debatir en el Parlamento por diversos motivos. Muchas gracias. Gracias. Henry, allá al final, por favor. Cuando se forme la Asamblea Constituyente, si se logra formar, tengan la absoluta seguridad que vamos a estar completamente en desacuerdo con la conformación de esa Asamblea Constituyente. Porque no todas las aspiraciones de las organizaciones sociales y que el país ha acumulado en estos años van a tener cabida práctica dentro de la Asamblea Constituyente y no todas van a llegar a una nueva Constitución. O sea, partamos por un principio realista. El segundo principio es un principio de orden. Si queremos criticar la Constitución de 1980, independiente de su generación, tenemos que leer y saber en qué consiste. Tercero, las constituciones por su extensión o por la cantidad de cosas que tienen no son ni mejores ni peores. La Constitución de Estados Unidos es una sola hoja, claro que es una letra minúscula. La Constitución de Rusia deben ser cientos de volúmenes y no eso garantiza un mejor derecho para sus ciudadanos. Por tanto, las constituciones tienen que estar en función de las aspiraciones que el pueblo en forma ordenada se puede entregar. Tercero, está claro de que hay situaciones que la Constitución del 1980 no contempló. Una, por desarrollo constitucional, propio del desarrollo de los pueblos, y segunda, porque aquellos que la crearon no tenían ningún interés en incluirla. Por tanto, es cierto, la Constitución del 80, discúlpenme que lo diga, no es tan mala como todos pensamos que es, no es tan perfecta como aquellos que la crearon plantean que es, pero obviamente en términos de derechos humanos y de derechos fundamentales tiene un D mayúsculo. Por tanto, fuera del mecanismo, yo creo que más que la forma, tenemos que estar más pendientes del fondo. Gracias. Viene Alfredo Medina. Mientras tanto, un aviso. Alfredo, por favor, levante la mano. Informar que en un par de semanas más se pretende realizar un conversatorio con Patricio Zapata a propósito del documento que nos acaba de enviar Ignacio Walker y que han circulado. Tenemos nosotros la información que nos ha sido presentado al Consejo Nacional. Es un documento de trabajo solamente. Y que este martes 20 de octubre nos vamos a reunir a las 19 horas acá en la sede de la Democracia Cristiana para continuar lo que es el trabajo de la red de C por AC. Así que están todas y todos cordialmente invitados a sumarse a esta red de trabajo. Alfredo, por favor. Buenas noches, camaradas. Yo soy más conocido como el Tata más que como Alfredo Medina. Y esto viene de los años 80, cuando fui dirigente estudiantil. También participé en el Caupolicán. Y también participé el año 85 de la discusión con respecto a la metodología para salir de la dictadura. De hecho, yo, siendo chascón,
fui criticado porque yo también creía que como mecanismo teníamos que incluirnos dentro de esta constitución ilegítima, como mecanismo. Pero, dado esta introducción, yo quiero mencionar dos cosas. A mí no me sorprende que Patricio Walker, que lamentablemente no está, que Ignacio, manifieste que en realidad es necesario que el Parlamento y esta élite intelectual superior realice una nueva constitución. Porque las bases del Partido Demócrata Cristiano y el pueblo en general es tonto. Así nos consideran. Y eso se ve en lo que ha pasado durante todo este año, donde pasan lo que pasó con nuestro presidente y nuestro consejo y la estructura del partido no se manifiesta. Entonces, todos queremos o anhelamos un lugar común de encuentro que nos represente a todos. Pero si no hemos sido capaces de cumplir lo que detallamos como ideología en el quinto Congreso, si no hemos sido capaces de iniciar el sexto Congreso que está convocado, camarada, yo soy también práctico en la política. Creo que nuestros anhelos no tienen mucho sentido mientras no le hinquemos el verdadero diente a la estructura de nuestro partido. Está bien, podemos discutir aquí, desangrarnos, si es la Asamblea Constituyente o el modelo, pero eso en realidad a nuestros dirigentes les va a importar re poco y especialmente a nuestros parlamentarios. Porque hoy día, perdónenme, pero no hay ningún parlamentario que me represente a mí en el pensamiento demócrata cristiano, que sean demócratas cristianos, esté luchando por una condición real que representa al partido. Entonces, yo creo que la primera pelea que hay que dar es aquí adentro. La primera pelea que hay que dar es, oye, que las bases sí tengan injerencia en la estructura partidaria. O sea, es impresentable todo lo que ha pasado. Hoy día el partido, muchas camaradas míos de años se están yendo al partido. Avergonzados. Es bueno tener anhelos, es bueno tener discusión. Pero, camaradas, yo les insisto, hay que empezar por casa. Y hay que ordenar la casa para poder tener las ideas claras y salir a la comunidad a decirles, mire, estos son los planteamientos de la democracia cristiana. Y no estos planteamientos iluminados desde la supraestructura del partido que hoy día, como decía el camarada, ni los conocemos. Yo valoro lo que está haciendo esta red de iniciar un debate. Pero junto con este debate también hay que iniciar el debate interno. Gracias. Gracias. Hay 4 palabras pedidas para poder concluir después en el proceso. Waldo. Le pido que usen el micrófono porque estamos registrando este conversatorio y la forma de registrarlo, la verdad, es con el micrófono. A ver, el primer punto es que el tema del mecanismo no es indiferente. O sea, es muy difícil que un ente que no sea generado por el sufragio universal tenga validez para redactar la Constitución. O sea, incluso la Convención Constituyente, si los 30 representantes no parlamentarios fueran electos, podría asimilarse a una Asamblea Constituyente, a medida que un Congreso no generado por el binominal. Pero claramente la Asamblea Constituyente goza de todas las ventajas desde el punto de vista de la legitimidad. Lo que pasa es que la Asamblea Constituyente
se ha transformado se ha demonizado el concepto de la Asamblea Constituyente, producto del debate político, pero en realidad es un mecanismo por excelencia de la democracia. Ese es el primer punto. Y la Asamblea Constituyente no va a ser una constitución más radical o más conservadora de lo que es el electorado chileno. O sea, digamos las cosas como son. Si se va a una Asamblea Constituyente, la derecha más o menos va a ser un tercio de esa asamblea. Va a haber una representación importante de centro-izquierda. En fin, o sea, primero no veamos la Asamblea Constituyente prácticamente como una revolución. Es un mecanismo normal de la democracia para hacer cambios de la trascendencia. En segundo lugar, ¿cuál es opinando sobre? No podemos no tener una opinión respecto al proceso que se ha planteado en este momento por el gobierno. Y en ese sentido, mi juicio, muy preliminar, es muy crítico. O sea, se habla de un proceso de consulta, pero gran parte de ese proceso de consulta, o sea, el tiempo que hay, la preparación que tiene ese proceso, me parece que se acerca bastante a una cuestión simbólica. O sea, pensamos, ahí culmina en marzo, me parece que he escuchado, olvidémonos de febrero, ¿ya? Por lo tanto, y al final el gobierno, que en este momento sabemos que no tiene una alta popularidad, que enfrenta una serie de dificultades, estaría proponiendo un proyecto de constitución, cuando quien debe, a mi juicio, elaborar, y eso es lo clave de la Asamblea Constituyente. O sea, una Asamblea Constituyente elabora desde cero una constitución. Y precisamente, entonces, yo creo que, y se elige para eso, o sea, además, de alguna manera, los electores, o sea, las distintas posiciones explicitan sus ideas respecto a la Constitución. O sea, por tanto, que después haya una convención, parlamento o asamblea constituyente que debata un proyecto presentado por el Ejecutivo, no es una asamblea constituyente, primera cosa, o sea, es cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que cuando hablamos de asamblea constituyente, primero tenemos que aterrizar en qué consiste el mecanismo, que es un mecanismo democrático y representativo, y no tiene que ver, o sea, el producto de eso va a tener que ver cómo es la sociedad. O sea, el problema de Venezuela o de Bolivia probablemente no tiene que ver con que recurrieron a la Asamblea Constituyente, tiene que ver con el proceso político de esos países, o las críticas de la Constitución brasileña. Y ahí entramos en el tema, efectivamente, de los partidos. Al final, dígase lo que se diga, ¿quién va a generar las corrientes de opinión que se han empezado en una asamblea constituyente? Son los partidos. Y efectivamente ahí está el problema de la organización interna de los partidos. O sea, por ejemplo, nosotros no hemos hecho Junta Nacional este año. O sea, eso no es un problema menor. O sea, especialmente cuando tenemos que entrar a discutir estos temas. ¿Ya? O sea, la Junta Nacional no puede ser en un momento para ratificar los candidatos que propone el Consejo, porque además sabemos que ese mecanismo, o sea, no se va a realizar en una junta 345 comunas del país. Por lo tanto, yo creo que cuando hablamos de asamblea constituyente, que es para mí el mecanismo propio de la democracia, significa estar consciente de eso, o sea, trabajar para que existan las condiciones políticas, las condiciones organizativas de una asamblea constituyente. Y mi juicio, bueno, puedo estar equivocado, es que el proceso que está iniciando en este momento el gobierno es un proceso para que no ocurra en gran medida la asamblea constituyente. Gracias. Misael, camarada Misael, por favor. La verdad que es una lástima que se haya retirado Ignacio. El tema es que es cierto, comparar los procesos de asamblea constituyente de otros países, vamos a encontrar muchas diferencias en todas partes. Bueno, voy a hacer una comparación cierta, pero un poco peyorativa tal vez, ¿no? El otro día hubo una convención aquí de 250 expertos en sismología y dijeron, venimos a aprender este país, cómo lo hace Chile, que hoy día tiembla, 8,4, y mañana todos se levantan a trabajar, y los que tuvieron problemas en sus casas, a levantar sus casas, y nadie se queja, todos se esfuerzan. ¿Qué hicimos para el 89, el plebiscito? Vinieron los actuales parlamentarios a decir, nosotros lo vamos a hacer. ¿Quién lo hizo? ¿Quiénes fuimos a votar?
fue el pueblo. El pueblo fue a votar. Recuérdeme, ¿alguien me puede decir en qué otro país del mundo, a lo mejor existe, no lo tengo en mente en este minuto, en qué otro país del mundo se derrota una dictadura de 17 años, tan cruel como la que tuvimos, con un voto? ¿Y quién lo hizo? ¿Quiénes fuimos a votar? ¿Quiénes salíamos a las calles? El pueblo, la ciudadanía. Esa es democracia. ¿Qué pasa con esta Constitución? ¿Qué pasaba con la dictadura? ¿Qué ha pasado a lo largo de toda la historia del país? Pero si la historia no nace en el 89. La derecha ha gobernado 150 años este país. O sea, por favor, siempre hemos tenido gobiernos paternalistas. ¿Dónde está el paternalismo? Como le dijeron a don Eduardo Frei Montalvo una vez. ¿Qué prefiere? ¿Que le den el pan o la democracia? Yo prefiero la democracia, la libertad, porque con la libertad me gano el pan. Y eso es. Si estamos viendo aquí una realidad, los políticos hemos bajado en la credibilidad de la ciudadanía. ¿Quién va a creer en un proyecto que nace de aquel parlamento que hoy día lamentablemente ha bajado en la credibilidad del país? Nadie. ¿Por qué se están defendiendo? Porque saben lo que el país quiere. El país quiere exigir, quiere responsabilidad de sus políticos, quiere que los políticos, el parlamentario y el presidente, sus ministros, respondan ante la ciudadanía, porque para eso son representantes de la ciudadanía, no son representantes de una élite. Y aquí tenemos, no escuchan a las bases. Planteamos y tengo una reunión más importante. Me voy. Estamos hablando, esta no es importante, esta reunión, perdónenme, no era importante. O sea, yo hablo, digo, y después me voy. ¿Escucho? No escucho. No escucho, no me interesa. Pero si los parlamentarios hacen lo mismo siempre, van al puerta a puerta, trabajamos todos nosotros en el puerta a puerta. Y después, si te he visto no me acuerdo, no aparecen más. De eso la ciudadanía hoy día se cansó. ¿Por qué nosotros tenemos un arduo trabajo? Lo hemos conversado con los camaradas que hemos estado en reuniones con Leonel y el resto del grupo. Lo hemos conversado y lo he dicho. Es un trabajo duro. Nos vamos a pegar cabezazos en muchas murallas. Nos van a poner cualquier cortapisa. El tema es que de aquí salgamos motivados. Porque no tenemos junta, no hemos tenido congreso, no la quieren hacer. Se manipulan todos los congresos, se han manipulado. Dígame las cosas como son. Aquí ya basta de mentiras y de cortapisas y decir las cosas políticamente correctas. Por ahí hay una teleserie que dice políticamente incorrectas. Creo que tenemos que empezar a ser políticamente incorrectos. Incorrectos hoy día lamentablemente es decir la verdad, las cosas por su nombre. Si queremos llegar a una asamblea constituyente, hay un trabajo arduo, hay un trabajo fuerte, pero lo vamos a lograr. Nosotros luchamos por el plebiscito. Ahora un trabajo, un puerta a puerta, un trabajar dentro del partido, llegar a hacer discusiones, a hacer estos mismos conversatorios a lo largo del partido, que el partido se convierta en lo que era antes, en que vuelva a ser levadura en la masa. Eso, camarada. Gracias. Gracias. Alejandro Carril, recordarles que este martes a las 7 nos juntamos acá en el partido en la Alameda 1460 para precisamente continuar con la estrategia de trabajo de la red DC por AC. Alejandro. Me quitaste las palabras de la boca, la última, Misael. Ser levadura en la masa yo creo que es el sentido de que nosotros los DC nos comprometamos en este tema constituyente. Yo estoy matriculado desde el principio con la C, por mi experiencia personal, mi condición profesional y porque creo que la gente y las personas en Chile somos capaces de constituir esto. Porque creo en la capacidad de las personas. Muchas veces hablamos de las bases, que está bien decirlo, pero las bases son la ciudadanía, las bases del pueblo. Las bases somos las personas que vivimos todos los días, que tomamos la micro, que tomamos el metro, esencialmente eso, y la gran mayoría que gana menos de 500.000 pesos mensuales en una familia.
Y nosotros para poder vivir así pensamos y tenemos que resolver problemas todos los días. No es fácil. Por eso la importancia de la pedagogía para transmitir a las personas, a la ciudadanía, por qué es posible que desde la base, desde la cotidianidad, podamos construir una nueva constitución. Eso es la Asamblea Constituyente en esencia, para mí. Construir más que una cantidad de delegados que se elijan para debatir y decidir sobre una constitución, es cómo se genera esa constitución. Porque obviamente, tal como se ha dicho aquí, los contenidos que da un jurista o que da un constructor no son los mismos que da la gente que vive cada día y que trabaja en lo que puede y que soluciona los problemas como puede cada día. Entonces, la forma en que se construye asamblea constituyente real es desde nosotros mismos, en nuestros lugares donde vivimos, en nuestros lugares donde habitamos, hablar sobre la importancia de los derechos nuestros, que necesitamos que la Carta Magna de alguna manera nos asegure para poder vivir y desarrollarnos y crecer. Yo digo desde